de las competencias que más están demandando las organizaciones. Ya sabéis que la tecnología está marcando todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Me gustaría, no va a dar mucho tiempo aquí, pero sí deciros que no le tengáis miedo a la tecnología, que sí o sí nuestra vida se va a ver condicionada por esto y esto es lo que va a marcar nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Entonces, en las empresas están demandando ya las competencias, las habilidades blandas, que tienen que ver no tanto con aquellas competencias específicas que tienen que aprender de un trabajo concreto, sino habilidades que les permitan manejarse en la vida. La comunicación es fundamental. Cualquiera de nosotros que tenga un trabajo sabe las dificultades que entraña la comunicación entre jefes, entre pares, entre iguales, entre compañeros. Entonces, esta es una de las competencias que más están demandando, saberse comunicar. No solo comunicar, que es lo que yo estoy haciendo ahora, sino saberse comunicar entre iguales y con los equipos. En lo que respecta a las familias, a mí me gusta más hablar de mantener con nuestros hijos conversaciones. Me parece que el término conversar es algo que hemos perdido y nuestros hijos necesitan esos entornos porque normalmente cuando hablamos de comunicación con nuestros hijos es o porque les tenemos que contar algo, o porque les tenemos que decir algo, o porque les tenemos que señalar algo. Entonces a mí me parece que es mucho más interesante conversar. ¿De qué? De todo y de nada en concreto, pero sí mantener esos lazos con conversaciones que son con las mismas que hablamos con nuestros amigos, es decir, ¿de qué hablamos con nuestras amigas? Pues de tonterías, distendidas, no sé. Entonces, más que hablar de comunicación, a mí me gusta hablar, cuando hablamos de los hijos, de conversaciones. Cuando mantenemos una conversación o una comunicación con nuestros hijos, vamos a hablar de algunos conceptos clave. 1. La prioridad número 1 para nuestros hijos, ¿cuál creéis que es? Tengan la edad que tengan. Tengo hasta los de 33 ya. ¿Cuál es la prioridad número 1 para nuestros hijos? Algo lúdico, los juegos, algo del entretenimiento. Los amigos. Sí. O sea, esto. ¿Nuestros hijos a qué están? A esto. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro cuando hablamos de comunicación. Y si su primer lugar es la diversión, el pasarlo bien, el ser felices, ¿cuál creéis que es el último lugar? La prioridad que ocupa... Dile que voy. ¿Cuál es la última prioridad que tienen nuestros hijos? Que por estudiar y trabajar. O sea, esto es en lo último que piensan nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿y en qué pensamos nosotros cuando hablamos en comunicar con nuestros hijos? ¿En qué pensamos? Que trabaje, que haga las cosas así. ¿Vale? Entonces, recordar a las que vinisteis la otra vez. O sea, el proceso es siempre, cuando hablamos de nuestros hijos, no es poner el foco en ellos, sino poner el foco en nosotros. Entonces, primero pensar, o sea, nuestros hijos están a sus cosas. En último lugar, en lo que piensan es en los deberes, en el futuro, en lo que no. ¿Y nosotros qué? O sea, cuando queremos hablar con ellos, ¿de qué hablamos fundamentalmente? ¿De qué hablamos? Pues de eso. De eso. Entonces, tenemos que ponernos en nuestro lugar. Tenemos que entender su realidad. Lo que no quiere decir que les exijamos que hagan lo único que tienen que hacer, que es el qué. Hacer los deberes. Porque aquí cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, vale, esto una cosa no quita la otra, pero lo que quiero es que entendamos primero, cuando nos intentamos comunicar con nuestros hijos, cuáles son sus prioridades, a qué están ellos, y cuando les decimos, esto es como cuando a tu marido o a tu pareja le dices, tenemos que hablar. ¿Esto qué? ¿Se tensa o se distensa? Pues se tensa. Con nuestros hijos igual. Siéntate. Pues siéntate, desde luego una conversación no vais a mantener. Al menos yo cuando le decía a mi hijo siéntate, que no vamos a conversar, voy a hablar yo fundamentalmente. Entonces, bueno, esto es lo que quiero que veamos. En la comunicación, sí o sí, tenemos que hablar de escucha. Y esta es la gran competencia de la vida, la escucha. No sabemos escuchar. ¿Y por qué digo que no sabemos escuchar? Porque estamos todo el rato pendientes de nuestro diálogo interno. Todo el rato. O sea, estamos manteniendo ahora mismo soy capaz de leer vuestras mentes. Creedme. No, es verdad, estáis todo el rato en vuestro diálogo interno. O sea, yo digo una cosa y automáticamente vuestro cerebro la procesa y está con no sé cuántas, la estáis como interconectando con no sé qué, con no sé cuántas. De vez en cuando os despistaréis y diréis, pues luego cuando salga de aquí tengo que ir a por el pescado, o anda, que se me ha puesto la lavadora, pues luego y mañana que no se me olvide. Entonces, lo que quiero que veáis es que cuando mantenemos una conversación,
Si no nos interesa, ¿dónde está nuestra cabeza? Entonces, cuando mantenéis una conversación con vuestros hijos, mayoritariamente, ¿dónde creéis que tienen la cabeza vuestros hijos? Menos de lo que le están diciendo. Menos de lo que le están diciendo. Entonces, esta es una de las competencias que tenemos que aprender, en primer lugar, para poderla enseñar. Pero es